Buenas tardes a todos ustedes por su presencia. Se abre la sesión pública y solemne de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía para dar posesión de su plaza de académico de número al ilustre señor doctor don Carlos Nieto Sánchez. Agradezco al excelentísimo señor doctor don Ernesto Fernández Siesta y Vázquez, director de la Real Academia, que me haya cedido la presidencia de la sesión y le paso la palabra para que la dirija. Muchas gracias. Muchas gracias, Alteza. Con vuestra venia. Los ilustrísimos señores académicos, doña Iñaki Garrido Yelobi y doña María Teresa Fernández Talaya, se servirán a acompañar a este salón al académico electo. Tiene la palabra el ilustrísimo señor doctor don Carlos Nieto Sánchez. Cuando quieras, Carlos. Señor, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señores, señoras, es para mí un honor inmenso convertirme desde hoy en académico numerario de esta docta casa que ha tenido a bien con gran generosidad valorar mis pequeños méritos, obviar mis faltas y ofrecerme la medalla de académico que desde hoy ostentaré con orgullo. Quizá mis ya compañeros se fijaron en mi amor por estas ciencias y en mi hacer genealógico para que sea recipendiario de tan alto honor. Solo juzgándome con desmedida generosidad habéis podido concederme este honor, y mi gratitud es imperecedera. Señores académicos, a vuestra munificencia espero corresponder con mi dedicación a esta institución y a sus trabajos. Mi identificación con nuestra academia y mi empeño desde hoy en su enaltecimiento es absoluta. Quiero hacer mención, antes de hablar del académico a quien he sucedido, de tres personas capitales para mí. Me refiero a don Jaime de Salazar y Hacha, a don Javier Gómez de Olea y Bustinza y a doña Ángela Madrid y Medina, que avalaron la presentación de mi candidatura. Con ellos mi deuda es aún mayor si cabe. También es indeleble mi agradecimiento a don Ernesto Fernández Sexta y Vázquez y a don José María de Francisco Olmos por su cercanía y apoyo continuo. Sucedo la medalla número 23 al profesor don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, que ha pasado a la condición de académico supernumerario. El profesor Pardo fue elegido el 31 de octubre de 1988 y tomó posesión de su plaza el 15 de marzo de 2007. Las investigaciones del profesor Pardo se han centrado en el ámbito de la historia de la Baja Edad Media y de manera más específica en la historia social del poder. Ha sido director del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento desde 1994 hasta 2022 y en la actualidad es su director honorario, así como vicepresidente del Comité Español de Ciencias Históricas, presidente del Instituto Internacional de Genealogía Heráldica y vicepresidente y académico de la Confederación Iberoamericana de Genealogía Heráldica. Mi predecesor es asimismo miembro titular o académico de número, de honor o correspondiente de más de una veintena de instituciones y corporaciones académicas nacionales, extranjeras e internacionales. Está condecorado con la encomienda de número de la Real Orden de Isabel la Católica y de la Orden del Mérito Meritense, entre otras. El objetivo de estas palabras en el acto de mi recepción como académico de número es dar a conocer la situación de la Orden de Malta en España entre 1802 y 1847. Ello implica una doble vertiente. Por un lado, el estudio institucional de una orden milenaria en profunda crisis debido a los envites del liberalismo y al ocaso del antiguo régimen, y otra, no de menor interés, encaminada al estudio del derecho premial, es decir, la antítesis del mucho más conocido derecho penal. La limitación del tiempo me impide que les hable del papel de España en la caída de Malta,
de las negociaciones para que se produjera una bula papal otorgando el gran maestrazgo de la orden a Carlos IV, o la restauración de la Asamblea de Castilla y León en 1814, temas todos que pueden ver en el texto impreso que les será entregado al finalizar este acto. Perdonen que me salga del guión, creo que yo había calculado menos gente aquí y es posible que algunas personas no tengan discurso. Esas personas, yo sé que dejen su nombre, que se lo haré llegar de la forma que sea, pero está un poco desbordado el aforo y puede que haya alguien que no tenga el texto impreso al salir. Queda fuera de mi discurso impreso todo lo relacionado con los bienes de la orden, la renta de sus encomiendas y los litigios de base económica suscitados en el periodo comprendido entre 1802 y 1847. Para comenzar a hablar es necesario circunscribir en el tiempo y en el espacio a la Orden de Malta. El 15 de febrero del año 1113, el Papa Pascual II promulgó la bula Pie Postulatio Voluntatis, y con este acto emanado de la autoridad pontificia se reconocía la existencia canónica de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, comenzando así una historia milenaria que llega hasta la actualidad. Los orígenes de la Orden son sobradamente conocidos. La zona de Tierra Santa, junto con Siria y Egipto, se hallaba en poder de los infieles desde que fueran arrebatadas al emperador Heráclito. Pese a la inestable situación, muchos cristianos acudían a aquella zona, unos movidos por el comercio, otros por la religiosidad y la piedad. Entre los primeros había un nutrido grupo de comerciantes italianos de Amalfi, ciudad vecina a Nápoles. Los amalfitanos fueron bien recibidos y colmados de privilegios por parte de las autoridades califales islámicas y consiguieron, debido a las buenas relaciones mutuas, un lugar donde hospedarse en Jerusalén al que acudían al acabar sus actividades comerciales. El califa les entregó un amplio espacio en la ciudad santa, enfrente de la iglesia del Santo Sepulcro, y allí los comerciantes erigieron una iglesia en honor a la Virgen y aneja a ella un monasterio encargado de cobijar a los peregrinos. Al frente del hospital de hombres había en aquel momento una figura clave, el beato Gerardo. Hasta ese momento el hospital era una institución caritativa para atender y sanar a peregrinos, pero a partir de la toma de Jerusalén se inició su transformación en una orden que pronto se extendió por todo el orbe. Tras los primeros pasos y el fallecimiento de Gerardo, se produjo la verdadera estructuración de la orden, debido a su segundo jefe, Raimundo de Podio. Es él quien redactó la primitiva regla hospitalaria que tenía como principal objetivo el cuidado de los enfermos, a los que considera sus señores, regla que fue confirmada por el Papa Eugenio II en 1153. En aquellos mismos años, decisivos, la situación política obligó a la orden a asumir funciones militares para la protección de los enfermos, adquiriendo por ello el carácter de orden de caballería. En 1291 cayó en manos de los musulmanes el último bastión cristiano de la zona de Tierra Santa, San Juan de Acre, por lo que la orden tuvo que refugiarse en Chipre. La necesidad de poseer su propio territorio para ejercer plenamente su soberanía y cumplir sus fines hospitalarios centró los propósitos de los caballeros sanjuanistas. En 1310 se conquistó la isla de Rodas, que por un espacio de tiempo de más de 200 años se mantuvo bajo su poder. En el siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI se produjeron constantes ataques a los caballeros sanjuanistas de Rodas por parte de los musulmanes. En 1522, la isla, que llevaba 2 siglos en manos de los caballeros del hospital, fue sitiada y conquistada por los turcos, a cuyo mando estaba el propio Solimán el Magnífico. Durante los 7 años siguientes, la orden permaneció sin territorio, errante, hasta que el emperador Carlos V, en su calidad de rey de Sicilia, cedió como feudo soberano al Gran Maestre las islas de Malta, Gozo y Comino, y así como la ciudad de Trípoli en el norte de África. Los caballeros, a cambio de estos territorios, se comprometieron a jurar lealtad al emperador Carlos y a no inmiscuirse en las luchas entre los príncipes cristianos. La Orden de San Juan de Malta quedó así definitivamente estructurada de una forma peculiar, a caballo entre un instituto religioso y un principado absolutista en posesión de las mencionadas islas y de múltiples encomiendas y bailiazgos desde Portugal hasta Polonia. En tal estado de cosas, el estallido de la Revolución Francesa supuso un cambio en todos los órdenes establecidos y conocidos. Tras la Revolución, desde 1795, la isla de Malta estuvo en la mirada de las autoridades del Directorio francés. Con estos precedentes, el 9 de junio de 1798 se presentó en aguas de la isla de Malta una enorme flota de más de 400 barcos de transporte con 40.000 hombres mandados por el general Bonaparte. Desposeída de su secular soberanía, debilitada por la forzosa dispersión de sus caballeros, sin jefe y menospreciada por los nuevos aires secularizadores y las nuevas ideas de la Revolución Francesa, la Orden de San Juan de Jerusalén se encontró errante en una Europa convulsa. Los barcos de la Orden,
navegaron sin rumbo durante un tiempo por el Mediterráneo y la mayoría de los caballeros volvieron a sus países de origen. En tal tesitura apareció un nuevo actor en el destino de la sedicente Orden de Malta, el Imperio ruso. Con estas circunstancias como telón de fondo, al salir de Malta el gran maestre Hompes y retirarse a Trieste, abdicó en el emperador Pablo I de Rusia y casi al mismo tiempo, reunidos los bailíos, comendadores y caballeros del Gran Priorato de Rusia con otros miembros de la Orden de San Petersburgo, formalizaron en su nombre y en el de otras lenguas y prioratos la elección del zar, confirmada por el romano pontífice y aceptada por Pablo I, que se proclamó gran maestre el 13 de noviembre de 1798, estableciendo en la capital de su imperio la sede de la orden. Un príncipe de religión ortodoxa regiría desde ese momento la católica religión jerusalemita. Poco tiempo ocupó el gran maestrazgo el zar Pablo. El monarca murió asesinado a manos de sus súbditos en 1801. La orden, de nuevo huérfana de una cabeza principal, siguió errante pese al nombramiento por parte del Papa Pío VII de un nuevo gran maestre, Giovanni Tomasi, que trasladó a Catania, la capitalidad de la orden, donde instaló sus archivos. Tras la muerte de Tomasi se produjo una época verdaderamente crítica. No se nombraron más grandes maestres, sino los lugartenientes que se encargaron de mantener viva, en las medidas de sus posibilidades, la herencia histórica de la orden. Pese a estos esfuerzos, la orden pasó a manos de los distintos príncipes soberanos y se organizaba de un modo distinto en cada país. En Rusia, Austria, las dos Sicilias, Módena y otros estados siguió bajo la dependencia de los respectivos soberanos, que crearon prioratos, encomiendas y dignidades según creyeron conveniente. Conocido lo anterior, hay que preguntarse, ¿cuál fue la postura de la corte española ante la caída de Malta? Cuando el rey Carlos IV supo que Pablo I de Rusia había tomado la orden bajo su mando, intitulándose Gran Maestre, no reconoció su soberanía. El rey decidió declararse Gran Maestre de la orden en sus dominios e incorporar a la corona las lenguas y asambleas de la orden. A través de un decreto de unificación del año 1802, el rey declaraba incorporadas a la corona a perpetuidad las encomiendas, bailiazgos, prioratos de Castilla, León, Navarra, Aragón y Cataluña, unidas a las de las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa, y se proclamó a sí mismo Gran Maestre de la religión de San Juan. La medida tomada de forma unilateral por el rey Carlos IV tendrá una importancia capital. A partir de ahora, el rey y sus sucesores mantuvieron en sus manos la administración de las encomiendas sanjuanistas durante más de 80 años, en un momento clave en el que la orden se encontraba errante y a la espera de futura recomposición. Además, la incorporación a la corona creó unos nexos muy estrechos entre los monarcas españoles y la Orden de Malta. Y para comprender el devenir de la Orden de Malta en España a partir de 1802, es necesario conocer el sistema premial español, como decía hace unos minutos, antítesis del derecho penal, encargado de castigar los derechos y las faltas. En muy poco tiempo, la casi milenaria Orden de Malta pasará a convertirse en una orden primero de mérito y luego de Estado por más de 80 años. Hay por ello que advertir que cuando Carlos IV accedió al trono en el mes de diciembre de 1788, subsistía de manera formal y práctica la distinción de estados de sus vasallos, divididos entre aquellos que formaban parte del clero, alto o bajo, secular o regular, la nobleza, con grandes títulos del reino e hidalgos en sus filas, y el tercer estado o estado llano, en el que quedaba englobada toda la población que no pertenecía a los otros dos estamentos. La llegada de la monarquía intrusa bonapartista supuso una realidad nueva en muchos ámbitos, y uno de ellos fue el de las órdenes y recompensas estatales, que cambiaron de forma radical. Incluso en aquella España agotada por la guerra, los ciudadanos veían premiados sus desvelos hacia el Estado y hacia la monarquía, que recompensaba a los más beneméritos vasallos. Así, en 1808, momentos antes de iniciarse la guerra contra el francés, el panorama premial era sencillo. Por un lado, existía una orden dinástica de enorme peso y con reconocimiento internacional, el Toisón de Oro, seguida de dos órdenes de importancia similar, la Orden de Carlos III y la Orden de Damas Nobles de María Luisa. La mencionada Orden de Carlos III fue fundada en 1771 y nació con el fin de premiar a aquellas personas beneméritas que habían realizado importantes servicios a la corona. Conservó su rango nobiliario hasta 1847, momento en el que quedaron suprimidas las pruebas genealógicas o nobiliarias necesarias para ser caballero de la misma. Este punto no debe ser pasado por alto, ya que sirve para aclarar un concepto muy importante. Las órdenes, en aquellos momentos, no eran órdenes abiertas al mérito de todos los ciudadanos. Al contrario, eran premiados los súbditos del rey, que podían demostrar que descendían de los integrantes del Estado noble. Por tanto, los llamados buenos hombres o pecheros no podían ser agraciados por el monarca ni ser premiado mérito alguno que hubieran realizado.
De gran importancia era esta orden de Carlos III, ya que su creación y su rápida popularidad supuso un decaimiento en el interés por los hábitos de las 4 órdenes militares españolas, Alcántara, Santiago, Calatrava y Montesa. No puede olvidarse, además, que las pensiones de la orden de Carlos III habían sido dotadas con las rentas de las 4 órdenes militares y que en 1782 había surgido el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, optando muchos nobles por ingresar en él o en las reales maestranzas de caballería. Esta nueva realidad hizo que durante el reinado de Carlos IV fuera mayor el número de caballeros recibidos en el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid que en las 4 órdenes militares. En un plano similar se encontraba la Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, fundada por la soberana del mismo nombre, esposa, como se sabe, del rey Carlos IV, y que estaba dirigida solo a mujeres. La orden quedaba conformada como una institución premial estrictamente femenina, gobernada por la reina y compuesta por 30 bandas reservadas a la primera nobleza, además de aquellas otorgadas a la princesa de Asturias y a las infantas. Las cruces de gracia sanjuanista completan el panorama premial de los finales del reinado de Carlos IV, constituyendo, como ahora explicaré, la única condecoración que podía recibirse en aquel momento sin que los solicitantes tuvieran que realizar probanzas nobiliarias. La invasión francesa de la península ibérica conllevó el establecimiento de la monarquía josefina en España. Tras la salida de la familia real española a Bayona y las renuncias de Fernando VII y Carlos IV, José Napoleón fue instalado en el trono y comenzó un reinado de casi 5 años en los que intentó transformar la administración y en general la estructuración del Estado, siguiendo los postulados surgidos tras la Revolución y basándose en una carta otorgada, la llamada Constitución de Bayona, que establecía la monarquía napoleónica en España dentro de un modelo católico y con separación de poderes inspirado en el sistema constitucional bonapartista. Cuando el rey intruso llegó a España, no tomó en principio ninguna determinación en contra de las órdenes tradicionales existentes e incluso otorgó una cruz sencilla de la orden de Carlos III al alcalde de primer voto de Buenos Aires. Pero pronto la situación cambió y creó una condecoración propia, la Orden Real de España. La derrota francesa en Bailén y la retirada a Vitoria acabaron con la ilusión josefina de lograr una entronización pacífica y continuista y puso de manifiesto la necesidad de contar con una institución premial puramente napoleónica que, a semejanza de la Legión de Honor, no fuese una verdadera orden caballeresca, sino una condecoración de mérito con la cual, reuniendo al mayor número posible de gentes distinguidas, funcionarios, militares, burgueses, se formase un partido para el sostén de su corona. Se creó así la llamada Orden Real de España, una verdadera orden de mérito, sin requisito nobiliario ni social. 2 días antes de publicarse el decreto de creación de la orden, se suprimieron todas las órdenes tradicionales españolas de la monarquía, con la excepción del Toisón de Oro. En el Real Decreto de suspensión se mencionaba expresamente la Orden de San Juan de Jerusalén y se prohibía el uso de sus insignias. Quedaron anejadas a la Orden Real de España, además, las propiedades y rentas de las suprimidas 4 órdenes militares españolas y de las lenguas sanjuanistas que desde 1802 estaban bajo la protección de la corona. El fin de la monarquía josefina en 1813 conllevó el de esta efímera orden. Expuesto lo anterior y con un sistema premial propio del antiguo régimen, cimentado y consolidado a principios del siglo XIX, irrumpe en 1802 un nuevo hecho, la concesión de la primera condecoración de mérito tal y como la entendemos hoy. Entre 1802 y 1808 fueron nombrados por la corona motu proprio 20 caballeros de gracia a la Orden de Malta. Estos caballeros fueron condecorados con la Cruz de Gracia sanjuanista, sin presentar pruebas de nobleza, y por lo tanto, como se indicará más adelante, esta veintena de caballeros fueron los primeros españoles distinguidos con una auténtica condecoración de mérito, antes de la creación de la citada Orden Real de España por el gobierno bonapartista, considerada tradicionalmente la primera orden de mérito. Pero ¿cuál era la base jurídica para la concesión de estas cruces? Si se analiza el citado Real Decreto de Unificación de las Lenguas Sanjuanistas de 1802, nada se dice del particular. Y solo al final del mismo el rey se limita a afirmar que incorpora a la corona las lenguas peninsulares, declarándome gran maestre de la misma en mis dominios, dice literalmente, para invigilar sobre su buen gobierno y dirección en la parte externa. Se entiende, pues, que en esta parte del Real Decreto, en el hecho de asumir el gran maestrazgo de la orden, se encuentra la justificación legal del monarca para el nombramiento de caballeros de gracia sin efectuar las tradicionales probanzas de nobleza. No hay duda de que estos caballeros de gracia nombrados por el rey obtuvieron su reconocimiento en mor de sus servicios a la corona, tal y como puede verse siguiendo sus nombres y sus biografías, ya que todos ellos pertenecían a las élites del reinado de Carlos IV. La razón de estas concesiones reside únicamente en el deseo regio de favorecer a personalidades sin atenerse a las exigencias y gastos que habían conllevado unas probanzas nobiliarias y unas formalidades canónicas que el monarca quiso eludir.
Se trataba, pues, de una verdadera orden de mérito, abierta a todos los ciudadanos sin distinción nobiliaria, que veían así premiada su valía. Este es el único dato que se conoce de esta cruz. Se trataba de una insignia para recompensar a beneméritos ciudadanos por los desvelos hechos en favor del rey y de la nación, otorgada sin los requisitos tradicionales para la obtención de este tipo de condecoraciones. No se conoce, en cambio, documento alguno archivístico o impreso a modo de estatutos en el que se describa o regule el régimen jurídico al que se acogían los beneficiarios de estas cruces de gracia. Por otro lado, nada hay que haga pensar que estos caballeros tuvieran vida corporativa, que se reunieran en capítulo o incluso que hicieran algún tipo de ceremonia o cruzamiento. Igualmente, sería atrevido afirmar que fueron asimilados a los sanjuanistas de los piratas peninsulares, ya que las últimas listas que se conservan de estos caballeros datan de 1798. Del mismo modo, no se conocen cuáles eran sus insignias o asuntos menores, pero no baladíes, de organización, fecha de concesión o jerarquización. La concesión de estas cruces durante los reinados de Carlos IV, Fernando VII e Isabel II hasta 1847 supone el precedente, como se ha dicho, hasta ahora desconocido, de un sistema premial moderno en España antes de que se estableciera por parte del gobierno intruso de José Bonaparte la llamada Orden Real de España, verdadera orden de mérito abierta a toda la ciudadanía, fuera cual fuese su clase y su condición. En 1814, restituido en el trono Fernando VII, se produce nuevamente una modificación del derecho premial. Poco novedoso es lo que se puede aportar sobre el establecimiento del rey en España y sobre las medidas que tomó inmediatamente después de su llegada, encabezadas por toda la derogación de la legislación gaditana con su constitución a la cabeza. Ahora bien, en lo relativo al derecho premial sí se produjeron cambios importantes en los primeros años del reinado fernandino, al crear dos instituciones abiertas al mérito, pese a seguir conservando el Estado una estructura estamental: la Orden de San Fernando y la Orden de Isabel la Católica. El agotamiento del antiguo régimen provocó la decadencia y el eclipse del estamento nobiliario, base fundamental de las órdenes monástico-militares y de las órdenes capitulares. En su lugar y ante este declive aparecieron estas modernas órdenes de mérito, instituciones cuyo acceso estaba únicamente basado en el mérito y las virtudes personales y no en la sangre, única vía reconocida de promoción en las sociedades igualitarias. La causa de la creación de estas dos órdenes fue, pues, la necesidad del monarca de premiar a sus súbditos, especialmente aquellos que no podían acceder a las antiguas órdenes reservadas a los nobles. Las ideas revolucionarias aceleraron el proceso de aparición de estas nuevas órdenes de mérito, civiles y militares, al mismo tiempo que las vetustas órdenes de caballería empezaron a atemperar sus requisitos nobiliarios y religiosos, comenzando así su decadencia. La primera de estas órdenes es la de San Fernando. Nació en 1811 y estaba destinada a la milicia, con el fin de premiar a aquellos militares que hubieran realizado acciones de guerra valerosa. El carácter novedoso de la orden residía en la ausencia de requisitos de cuna, es decir, de adscripción a la nobleza, ni de graduación militar para alcanzar la concesión, que se basaba única y exclusivamente en el mérito personal. Unos años después, el 24 de marzo de 1814, Fernando VII instituyó una nueva orden abierta al mérito, la Real y Americana Orden de Isabel la Católica. El rey aclaraba, por tanto, que era una orden creada para los vasallos americanos, civiles y militares, que contribuían a la causa española frente a los movimientos independentistas. La peculiaridad de la orden residía en uno de los artículos, el 7º, que otorgaba nobleza a aquellos que al recibir la nueva condecoración no la tuviera, y que ha permanecido y permanece, según algunos autores, vigente en la actualidad. Con estas novedades premiales es fácil comprender que el otorgamiento de cruces de gracia sanjuanistas estuviera a punto de desaparecer en el reinado de Fernando VII, muy parco en la concesión de estas mercedes. En 1824, con la vuelta al absolutismo, la situación cambió y fueron concedidas algunas cruces de gracia sanjuanistas, concretamente 4. Cuando en 1833 falleció el rey Fernando VII, se inició un conflicto sucesorio que tenía tras de sí una complejidad que iba más allá de las puras luchas dinásticas. El choque entre quienes querían una monarquía constitucional de corte liberal y quienes apostaban por la monarquía tradicional. María Cristina de Borbón, regente del reino durante la menor edad de su hija, olvidó pronto cualquier veleidad absolutista anterior y atrajo en torno a sí y a los derechos del trono de su hija a los liberales, otrora perseguidos por Fernando VII, de quien era ya viuda. De esta manera, y de una forma práctica, la corona renunció al mantenimiento del absolutismo, abriendo las vías para la gestión y participación de los ciudadanos en el sistema político, hecho concretado en el Estatuto Real del 34 y que la Constitución del 37 afianzaría casi definitivamente.
La cuestión dinástica no fue más que un pretexto, ya que la razón de la crisis surgida entre los partidarios de don Carlos y de la reina niña se encontraba en el rechazo a las medidas políticas, sociales y económicas que suponía la implantación del Estado liberal apoyado por la regente. Los años comprendidos entre 1833 y 1840, durante la minoría de edad de Isabel II, suponen la consolidación de la revolución liberal a escala nacional, caracterizada por un doble proceso: la implantación de la monarquía constitucional y el cambio de los fundamentos económicos del antiguo régimen mediante la sustitución de las antiguas formas de propiedad. Ahora bien, una vez que había triunfado la revolución, que las bases del viejo sistema, al menos de forma legal, comenzaron a disolverse, una de las primeras situaciones que cambió fue la de los estamentos privilegiados. A principios del siglo XIX dejó de existir la sociedad estamental para dar paso a la sociedad de clases. No fue en España donde surgieron las ideas contrarias a la sociedad estamental, sino en Francia y en el ideario de la Revolución Francesa como bandera, que rápido fue adoptado por las capas ilustradas del país que hicieron suyos estos conceptos. Pero, ¿cómo pudo fructificar en tan poco tiempo en España el cambio radical de una sociedad estamental a una igualitaria? La respuesta es muy sencilla. El estamento privilegiado estaba ya herido de muerte mucho antes de que se produjera la confusión de estados. Desde finales del siglo XVIII, los ilustrados españoles habían comenzado a difundir ideas contrarias a la nobleza, enaltecedoras del mérito y de la virtud. La teoría nobiliaria tradicional, basada en la transmisión hereditaria de ciertas virtudes, ya no tenía validez en las postrimerías del antiguo régimen, y quienes seguían defendiendo la necesidad de la existencia de un estamento noble partían de otros supuestos. Así, los nobles comprendieron la necesidad de fundamentar la existencia de la nobleza en razones que no dependieran de la herencia biológica, basándose en la virtud y en los méritos personales. Sin embargo, y tras los envites de las Cortes de Cádiz, los golpes de gracia definitivos para el Estado noble llegaron con el reinado de Isabel II. El Partido Liberal en el poder, en los años en los que el enfrentamiento con el pretendiente carlista era más arduo, suprimió rápido todas las normas desigualitarias. Se eliminaron las pruebas de nobleza que requerían los aspirantes al seminario de Vergara y a otros seminarios de nobles, las academias del Ejército y de la Marina. Desaparecieron en 1836 los vínculos y mayorazgos, y de forma definitiva se cerraron las chancillerías de Valladolid y Granada. La anulación definitiva de la distinción de estados llegó con el Real Decreto de 26 de julio de 1847, por el que dejaron de exigirse pruebas de nobleza para la obtención de las cruces de Carlos III. Solo los títulos y grandezas, si bien como mero timbre de honor, se conservaron. Hasta el momento ha podido verse cómo durante los reinados de Carlos IV y Fernando VII los monarcas concedieron como premio a la virtud y el mérito la Cruz de Gracia a la Orden de San Juan. Como se ha dicho, y es en realidad el hilo conductor de este discurso, esta cruz es la primera condecoración abierta al mérito, sin exigir a los agraciados pruebas nobiliarias, como ocurría con la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Y aunque la merced recaía casi siempre en miembros de la nobleza titulada, los hijos de estos, o simples hidalgos, ya no era necesario presentar genealogías y probanzas para ser agraciado con la Cruz de Gracia sanjuanista. Y si Fernando VII había sido parco en lo que a las concesiones se refiere, Isabel II será, en cambio, muy generosa. La reina heredó el trono cuando contaba solo 3 años de edad y fue proclamada mayor de edad al cumplir 13. El 10 de noviembre de 1843 se proclamó la mayoría de edad de la reina Isabel II. Se terminó así más de una década en la que el poder efectivo había estado en manos de la reina viuda de Fernando VII I y del general Baldomero Esportero más tarde. A partir de ese momento transcurre una etapa de consolidación de lo que se ha identificado como la década moderada, en la que el liberalismo, el constitucionalismo y el parlamentarismo reciben una configuración peculiar dentro y bajo el signo de la Constitución de 1845. Este texto servirá de base para que se produzca una conformación social en la que van a integrarse las fuerzas del antiguo régimen con las del Estado liberal, edificando un Estado constitucional y una administración moderna, racional, centralizada y uniforme. Durante ese tiempo, la minoría de edad, fueron concedidas al menos 47 cruces de gracia de la Orden de San Juan, que comienza en este reinado a otorgarse de forma masiva como una condecoración de mérito. Fruto palpable de esta administración moderna de la que hablo, triunfante en esta década moderada, fue la reorganización de las órdenes civiles en 1847. Pero hasta que se produjo esta reforma,
La situación de la Cruz de Gracia de la Orden de San Juan fue bastante paradójica. Desde el mes de noviembre de 1843, cuando se produce la proclamación de la mayoría de edad de la reina Isabel II y hasta que se cree la ínclita Orden de San Juan de Jerusalén, la soberana otorgó un total de 190 cruces, casi el triple de las que se habían concedido entre 1804 y 1843. La lista de caballeros de gracia de la Orden de San Juan en estos años contiene, sin lugar a dudas, lo más granado de la sociedad de la época. Grandes de España, títulos del reino, ministros, diplomáticos, altos funcionarios, senadores, junto a otros miembros de la emergente burguesía, banqueros o literatos. En pocas palabras, la Cruz de Gracia sanjuanista fue otorgada en estos 4 años a las élites del reinado isabelino, pertenecientes en parte a la antigua nobleza y al entorno de la corte y a la clase burguesa. Un hito fundamental en este reinado es el decreto de julio de 1847, por el que se crea por primera vez en la historia de España un sistema premial regularizado y ordenado. Pero este decreto simplemente dio forma y reglamentación jurídica a lo que de facto se estaba llevando a cabo. Es decir, que la Cruz de Gracia se otorgaba como una condecoración de Estado antes de la publicación del decreto de reforma a las órdenes civiles. Este decreto mencionado reorganizó todas las órdenes civiles existentes en España en aquel momento, la del Toisón de Oro, la de Carlos III y la de Isabel la Católica. En la exposición del Ministerio de Estado a la reina para la aprobación de esta reforma quedaba bien reflejado el porqué de esta reorganización, fruto de la ecuanimidad proclamada por los gobiernos liberales en una sociedad igualitaria. El gobierno de España consideraba obsoleto y superado el sistema premial, que había prodigado sin templanza condecoraciones civiles, habiendo llegado a ser tal el descrédito de estas que si no se ponía en situación y remedio, sería muy difícil levantarlo de nuevo para que recuperase su esplendor perdido. Convencido el ministro de Estado, Joaquín Francisco Pacheco, de la situación de caos premial, barajó 2 opciones: crear una nueva condecoración de mérito a la imagen de la Legión de Honor francesa, haciendo tabla rasa con el tradicional sistema español, o reformar el ya vigente. Partiendo de estas premisas y teniendo en cuenta que la reina tenía en sus manos el gran maestrazgo de las órdenes, Pacheco propuso a la soberana la reorganización de las órdenes, considerando como tales el Toisón de Oro, la de San Juan de Jerusalén, la de Carlos III y la de Isabel la Católica. Al hablar de la Orden de San Juan, Pacheco la calificaba como recuerdo y tradición de glorias muy altas, que por un lado no debía extinguirse, mientras que por otro, decía el decreto, es imposible que no reciba modificaciones. En la exposición de motivos de la reforma, el ministro hace un breve y certero repaso a la historia de la orden y afirma que, despojada de sus bienes y privilegios, ya no era sino una sombra, dice literalmente, de tiempos pretéritos, y no podía aspirar en aquellos momentos a ser un monumento vivo que produjera a la vista de todos heroicidad y caballerosidad. Por ello, y conforme con el pensamiento de la época, eran inútiles ya los grados que tenía, y siguiendo ese espíritu de su tiempo, era imposible conservarla tal y como se encontraba. Difícilmente podía exponerse con más claridad el pensamiento de la época. No había lugar a una condecoración que exigiera nobleza al aspirante de ella en una sociedad que no reconocía la hidalguía ni la distinción de hecho entre los ciudadanos, ya no vasallos. Y no podía haberlo en primer lugar por ser contrario a los principios más básicos en los que se asentaba el Estado, y en segundo, por la imposibilidad de realizar las pruebas nobiliarias y genealógicas. Por ello, y en recuerdo de glorias muy altas, se crea esta nueva condecoración de Estado que querrá recordar, al menos en el nombre, a la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, y que fue conocida como la ínclita, ya que su nombre oficial era la ínclita Orden de San Juan de Jerusalén. El Real Decreto de creación de la ínclita la situó en segundo lugar, después del Toisón de Oro y por delante de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. El artículo 3 decía que se conservará como un recuerdo histórico, tradición de glorias nacionales, la de San Juan de Jerusalén, compuesta por 200 caballeros que no superarían a los 200 individuos. Para terminar y concluyendo mi discurso, en aquellos momentos, 1847 y en adelante, subsistieron en España 4 tipos de caballeros de Malta, por llamarlo de algún modo. En primer lugar, los supervivientes, cada vez menos, que habían sido recibidos como caballeros de justicia antes de la caída de Malta en 1798. En segundo, los caballeros de gracia sanjuanistas, nombrados por Carlos IV y Fernando VII, y durante la menor edad, y también mayor, de Isabel II hasta 1847, que recibían esta gracia en virtud del maestrazgo que los reyes se habían arrogado en 1802, sin que ningún decreto o norma jurídica lo regulara. En tercero, aquellos españoles que en el periodo comprendido entre el año 2 y el 47 habían recibido la Cruz de Gracia sanjuanista de los lugartenientes del Gran Magisterio de la Orden,
llamados también caballeros de devoción. Y por último, los caballeros de la ínclita Orden de San Juan de Jerusalén. En algunos casos, un mismo caballero podía ser caballero de justicia, caballero de sanjuanista e incluso más adelante, alguno de los de justicia fue recompensado con la ínclita. Concluyo mis palabras. Alteza, señores, señoras, acabo la lectura de mi discurso con las mismas palabras que comencé. Gracias. Gracias, señor, por vuestra presencia y por el afecto y el apoyo continuo que me muestra siempre. Gracias a los señores académicos por haberme elegido académico de esta casa con la que me siento, ya antes, pero desde hoy mucho más, plenamente identificado. Gracias al Instituto Superior de Derecho y Economía por sufragar generosamente la edición impresa de mi discurso. Y gracias a todos los presentes por estar hoy aquí y por brindarme permanentemente su amistad. He dicho. En nombre de esta Real Academia, contestará el recipiendario el ilustrísimo señor don Luis San Pedro Escolar, académico decano. José. Alteza Real, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimo señor embajador de la Soberana Orden de San Juan, excelentísima señora directora de la Diputación de la Grandeza, excelentísima señora presidenta de la Asamblea Española de la Soberana Orden de Malta, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores amigos de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Como bien saben todos ustedes, nos reunimos en este acto solemne para culminar el protocolo aplicable a la toma de posesión del ilustrísimo señor don Carlos Nieto Sánchez como académico numerario de esta corporación, en la que resultaba requisito obligatorio el pronunciar el discurso de ingreso tal cual se ha efectuado. Y a ello debe seguir esta corta alocución de bienvenida por parte de nuestra academia, que ha tenido a bien designar a quien les habla para cumplir tal misión que constituye, no lo duden, una honrosa responsabilidad y a la par una sincera alegría personal por diferentes motivos que se irán desgranando a lo largo de los siguientes párrafos. Pero procedamos con el orden habitual de estas intervenciones para no confundir a los oyentes. Nuestro nuevo compañero nació en la imperial ciudad de Toledo el día 10 de febrero de 1982, y se puede decir que toda su familia es originaria de tan singular cuna. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios y el bachillerato, y como resulta fácil comprender, es allí donde se aficiona a la historia, a las bellas artes, al coleccionismo de antigüedades y a la bibliofilia, y donde se inicia su andadura de investigador genealógico al comenzar los estudios de su propia familia. Sin olvidar sus raíces, se considera también madrileño de adopción desde el año 2000, cuando traslada su residencia a la Villa y Corte para cursar los estudios de Historia en la Universidad Complutense, culminados en julio de 2006 con la calificación de sobresaliente. Hemos dicho culminados y ha de matizarse, pues después, el 20 de abril de 2012, Carlos alcanzó el doctorado europeo en Historia en la ya mencionada Universidad Complutense, también con calificación de sobresaliente cum laude, ocasión en la que le fue discernido además el premio de la Real Academia de Doctores a la mejor tesis doctoral de Humanidades del curso 2011-2012. Y parece este momento oportuno para contrastar su fuerte vinculación a los colegios mayores, colegial del Colegio Mayor del Colegio Diego de Covarrubias de 2000 a 2005, jefe de estudios del mismo en 2005 y subdirector en 2005 y 2007. Colegial del Real Colegio de España en Bolonia entre 2008 y 2009. Nunca está de más recordar agradecimiento al cardenal fundador, don Gil de Albornoz, arzobispo primado de Toledo, que proporciona a España un muy legítimo orgullo ante la comunidad universitaria internacional desde hace muchos siglos con la excelencia de los bolonios. Paralelamente, se licenció en Derecho en la repetida Universidad Complutense el 7 de agosto de 2007. Cursó ese mismo año en la UNED el máster de especialista universitario en protocolo y se doctoró nuevamente en Historia por la Universidad de Bolonia el 26 de marzo de 2010, obteniendo la calificación de molto buono, equivalente al cum laude. La preparación académica recibida y avalada con las titulaciones aludidas justifica su trayectoria profesional en el mundo de la docencia,
profesor en IES Abroad Madrid desde el 2012, coordinador del grado en Derecho de IS de Grado y profesor de Historia del Derecho en el mismo centro desde 2015, así como profesor asociado de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado en el Departamento de Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, en el área de Ciencias Sociales, desde el curso 2017-2018. Debemos mencionar también, aunque sea someramente, su participación en diferentes proyectos de investigación académica, como el titulado La política del libro y la industria editorial en España, 1966-1986, financiado por el Ministerio de Economía y Hacienda, el denominado Corte, Monarquía y Nación Liberal, 1833-1885, en torno al rey y a la modernización política de España en el siglo XIX, con el patrocinio del Ministerio de Economía y Competitividad, o el aún vigente Impacto educativo del Design for Change. Al margen de lo dicho en el campo de la docencia, Carlos Nieto ejerce como genealogista con el desarrollo de una continua labor investigadora que no debe escapársenos, excede con mucho la mera realización de genealogías probatorias de la nobleza de los linajes del pretendiente en corporaciones de esta índole, según se refleja en gran medida en el texto que hoy ha servido de base al discurso que acaba de pronunciar. Aludíamos con anterioridad a su condición de bibliófilo, y no quisiera resistirme a la tentación de citar elogiosamente el importante fondo genealógico y nobiliario que posee, con publicaciones y manuscritos custodiados en la biblioteca y archivo que ha llegado a agavillar, que se incrementan continuamente y que se adivina será de enorme entidad el día de mañana, pues ya alcanza una muy importante cuantía de fondos en estos momentos. Se trata de un instrumento valioso de consulta para sus trabajos y de una fuente de erudición en el mejor sentido del término. Puedo testificar la generosidad al poner este tesoro documental al servicio de quien le solicita su ayuda, que presta rápida y desinteresadamente. La intensa actividad investigadora de nuestro personaje ha generado una producción impresa muy notable. Como libros citaremos Breve Historia del Colegio Mayor Diego de Covarrubias, La crisis de la Fundación albornociniana entre el bienio progresista y la unificación de Italia, y San Clemente de Bolonia, 1788-1889, el fin del antiguo régimen en el último Colegio Mayor Español. Inéditos, pero en imprenta, podemos anunciar Morales Díez, El eslabón perdido de la independencia de Colombia, y el estudio genealógico La Casa de Aramburu en el Perú. Han de añadirse artículos en revistas nacionales e internacionales y en prensa diaria y de divulgación, capítulos de su autoría en obras colectivas, la redacción de diferentes entradas biográficas en el Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho de la Universidad Carlos III, reseñas de libros ajenos o prólogos, producciones todas ellas cuya enumeración detallada resultaría premiosa, remitiéndonos a su detalle en publicación de la nota biográfica que del interesado puede consultarse en la página telemática de esta corporación, subrayando que, dado que buena parte de esta producción está pendiente de publicación en un inmediato futuro, es esta materia mutante increscendo continuamente. En el abultado currículum del señor Nieto se citan también becas predoctorales, de las que destacamos la de investigación en el Real Colegio de España en Bolonia para la obtención del doctorado europeo de Tricesca y la realización de diversas instancias de investigación en distintas entidades de Italia y Francia, la organización de congresos entre 2013 y 2016 en Italia y en España, o su presencia en tribunales doctorales desde 2014 hasta nuestros días. Cabe recordar en un foro como este que Carlos Nieto es caballero iure sanguinis de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge desde el año 2005 por concesión de su entonces soberano, Su Alteza Real Don Carlos de Borbón de Sicilia, infante de España, duque de Calabria, conde de Caserta, jefe de la dinastía partenopea, cuyo sucesor y heredero, Su Alteza Real el Príncipe Don Pedro, realza con su presencia esta sesión. No quiero dejar pasar la ocasión sin resaltar que militar con Carlos Nieto en la misma milicia constantiniana es igualmente motivo de hermanamiento con él por parte de quien les habla, quien se siente también honrado por el hecho de ocupar esta tribuna ante tan egregio oyente. Don Carlos Nieto es, además,
caballero de la Real Orden de Isabel la Católica desde 2015 y de la Orden del Mérito Melitense desde 2018, e ingresó como oficial en la Orden del Mérito Civil en 2023. Ha sido viceasesor histórico de la Asamblea Española de la Soberana Orden de Malta entre 2014 y 2019 y asesor de la misma desde esa fecha hasta 2023. Terminaremos este apartado diciendo que es consejero correspondiente de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos. Creemos que lo dicho hasta aquí justificaría de forma cumplida la propuesta para que Carlos Nieto accediese a la titularidad de la medalla número 23 de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, vacante por el pase a petición propia a la situación de supernumerario de don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, querido amigo de quien les habla desde tiempos fundacionales de esta academia y de cuyos méritos académicos ya ha hecho glosa el recipendario, a cuyas manifestaciones nos unimos sin reservas. La elección de Carlos Nieto como numerario fue propuesta por los académicos doña Ángela Madrid y Medina, don Jaime de Salazar y Hacha y don Javier Gómez de Olea y Bustinza, resultando aprobada en el pleno corporativo celebrado el día 30 de mayo de 2023. El candidato era ya correspondiente de esta casa en Toledo desde el 13 de junio de 2016, fecha en la que se votó favorablemente la propuesta formulada por los señores académicos don Javier Gómez de Olea y Bustinza, don José María de Francisco y Olmos y don Fernando García Mercadal y García Loigorri. Cuando mi buen amigo Carlos me comunicó el título de su discurso de ingreso en la Academia, La monarquía española y la Orden de San Juan de Jerusalén, 1802-1847, me produjo, por un lado, curiosidad, por ser materia poco tratada en profundidad anteriormente, pudiendo señalarse algunos trabajos anteriores del mismo autor, y porque pensé con acierto que podría servir de eficaz complemento a un texto mío ya antiguo acerca de la Orden de Malta y el Imperio ruso, cuya cita detallada omito por encontrarse en el texto del mencionado discurso. Al margen de estas circunstancias es evidente la utilidad historiográfica del contenido del trabajo que acabamos de escuchar y de su versión escrita mucho más detallada, mucho más amplia, como es lógico, de la que podemos disponer a partir de hoy. Y si antes agradecíamos la presencia de Su Alteza Real el Príncipe Don Pedro por parecidos motivos, en este momento hemos de proceder de igual manera con el excelentísimo señor don Jean-Marie Missy, embajador de la Soberana Orden de San Juan ante Su Majestad el Rey, y con la excelentísima señora Condesa de Villaflor, presidenta de la Asamblea Española de la Soberana Orden de Malta. No vamos a caer en la torpeza de repetir, aunque fuera resumidamente, el contenido del discurso referido, pero sí quiero recordar a los presentes el hecho, señalado al principio de su exposición por el propio autor, de que la primera orden exclusivamente de mérito discernida por nuestros monarcas no fue la Real de España, establecida por el usurpador José Napoleón, sino la Cruz de Gracia Sanjuanista, con la que desde 1804 Carlos IV premiaba a sus súbditos simplemente por sus méritos personales, de manera que los agraciados no se veían obligados a presentar pruebas de nobleza, como ocurría con la concesión de la Orden de Carlos III, o el ingreso a las órdenes militares españolas, o en el Toisón de Oro, en el que no se instruía expediente porque la nobleza del concesionario era de enorme notoriedad. El estudio se ciñe a cuestiones institucionales de la orden en el periodo considerado, obviándose voluntariamente los asuntos puramente económicos. En todo él se manifiestan las dotes docentes del autor, pues de manera clara y sucinta traza la exposición introductoria desde el siglo XII hasta finales del siglo XVIII, la pérdida de la soberanía con la toma de la isla de Malta por Bonaparte, la gravísima crisis de la orden sanjuanista casi agónica y la consiguiente actuación que hemos calificado hace ya muchos años de benéfica, pero discutible, que resulta del emperador Pablo I de Rusia. Tras estas notas generales, el autor se centra en la crónica de la orden en territorios de las distintas monarquías anteriores a la culminación de la reconquista de nuestra patria, que explica la gran cantidad de lugares que añaden a su denominación topográfica las palabras de San Juan, pero que se mantuvo independiente de nuestros soberanos, pese a figuras tan acaparadoras en este campo como los reyes católicos o Felipe II. Comenzando con el advenimiento de la dinastía de Borbón, la fuerte vinculación dieciochesca de sus miembros con la orden al otorgarse el Gran Priorato de Castilla a sucesivos vástagos de la Casa Real, legitimando el sumo pontífice con los correspondientes breves esta situación que pervivió hasta entrado ya el siglo XIX.
Es realmente importante el estudio y exposición que hace el profesor Nieto de las intervenciones diplomáticas españolas desde finales del siglo XVIII en relación con la ocupación de la isla de Malta y la supervivencia de la orden bajo la protección rusa hasta llegar a 1802, año en que Carlos IV consuma, al margen de la Santa Sede, la incorporación a la Corona de España de las encomiendas, bailazgos y prioratos de Castilla y León, Navarra y Aragón y Cataluña, la Gran Castellanía de Amposta, unidos a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa. En este momento es cuando se perfila ese novedoso carácter de condecoración de mérito para la concesión de la Cruz Sanjuanista en España. Periodo histórico particularmente difícil es el de la subsiguiente supresión de la Orden de San Juan y la creación de la Orden Real de España por el intruso José Napoleón Bonaparte. Tras estas cumplidas consideraciones previas, pasa el autor a estudiar las concesiones efectuadas por Carlos IV, tan solo una veintena de casos, tras de lo cual se detiene, acabada la Guerra de la Independencia, en examinar el sistema premial durante el reinado de Fernando VII, particularizando en las cruces de gracia sanjuanistas otorgadas por el soberano, absteniéndose de hacerlo con hábitos de justicia reservados al gran maestre de la orden. Solo recordaremos que nuestro nuevo numerario trata con la claridad posible los complejos problemas derivados de la situación internacional caótica y de la disolución paulatina del antiguo régimen, y un asunto tan interesante como el frustrado intento de establecer la Orden de Malta en la isla de Menorca, cuyo privilegiado puerto también hizo que Fernando VII tratase de emplearlo como moneda de cambio diplomática con el zar Alejandro I, cuyo favor persiguió con ahínco en varios asuntos de gran interés para la diplomacia española. A la muerte del rey Fernando, en 1833, entramos en la etapa postrera de este estudio, el reinado de Isabel II, desde sus orígenes bajo la regencia de su madre y de Espartero hasta la nueva situación que para el derecho premial español supone el año de 1947, con sus profundas mutaciones, ya que el Real Decreto de 20 de julio de ese año nos depara la creación de la ínclita Orden de San Juan de Jerusalén. Culmina y concluye el discurso de Carlos Nieto con el listado de caballeros desde 1802 a 1847, al que no se ha referido verbalmente en la sesión de hoy, labor de mérito prosopográfico indiscutible, dado lo heterogéneo de los personajes que recoge y las evanescentes referencias que de algunos de ellos proporcionan las fuentes documentales de las que ha podido disponer el autor, lo que hace que su resultado sea desigual, pero siempre útil para los posteriores investigadores que acudan a este instrumento de consulta y referencia. El trabajo de recuperación de estos nombres y la identificación de sus sucintos datos recogidos en los legajos del Archivo Histórico Nacional y en las infinitas obras consultadas al efecto, que se recogen prolijamente en las correspondientes notas a pie de página del texto que se ha anunciado, suponen un gran esfuerzo que hemos de agradecer a nuestro compañero, valorándolo enormemente al ser conscientes de la dificultad que entraña su realización y lo árido de efectuarla. De todo lo dicho, creo que cabe deducir, sin miedo a equivocarse, que los firmantes de aquellas propuestas para que Carlos Nieto Sánchez ostente la medalla de académico correspondiente y la de numerario de esta corporación no se equivocaron. Hemos escuchado el discurso y hemos podido calibrar su mérito y la utilidad de su contenido. Estamos seguros de que esa línea le queda por realizar una muy larga y muy fructífera labor que redundará en prestigio de esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, que hoy le ofrece su más calurosa bienvenida como numerario. Muchas gracias por aceptarla y muchas gracias a todos los presentes por su paciencia y atención. El ilustrísimo señor don Carlos Nieto Sánchez se aspira a acercarse a la presidencia para recoger su medalla y su diploma. Perdón, aquí. Me dejo pasar. ¿Se cayó?
El ilustrísimo señor don Carlos Nieto Sánchez queda recibido por académico de número en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y tomará asiento entre sus compañeros en señal de posesión. Señor, con mi agradecimiento os devuelvo la palabra. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.